El partido de Nelson Mandela, que gobierna Sudáfrica en forma ininterrumpida desde 1994, volvió a ganar las elecciones semanas atrás y el presidente, Cyril Ramaphosa, fue reelecto. Sin embargo, la sensación es de cambio de época. El Congreso Nacional Africano, que fue antes el Movimiento de Liberación contra el Apartheid, ha ganado todos los comicios nacionales desde que se prohibió este régimen de segregación racial. Sin embargo, una crisis económica, el deterioro de los servicios esenciales y problemas de corrupción lo fueron horadando. Y en esta última elección, el Congreso Nacional Africano, ANC por su sigla en inglés, sufrió una caída radical. Del 57% de los votos logrados en 2019 pasó al 40%. Por primera vez no tiene mayoría absoluta, ni que hablar que quedó lejos del 70% de los votos que había conseguido en 2014 y debió conformar entonces una coalición con la opositora Alianza Democrática, una fuerza asociada más con la ciudadanía de piel blanca. Vamos a acercarnos a este fenómeno como parte de nuestro ciclo de Mirando a África, que busca justamente acercarnos a ese continente que geográficamente no nos queda tan lejos, pero que culturalmente sí. En particular, con un país al que hay que prestarle atención, dado que es una de las potencias emergentes de los BRICS. Y lo hacemos, como siempre, con Mercedes Sayagues. Ustedes la conocen bien, periodista uruguaya, radicada en Sudáfrica, que justo está por estos días aquí en Montevideo. Mercedes, ¿cómo estás? Un gusto recibirte acá en estudios nuevamente. Y para mí también, estar aquí mirando la Plaza Independencia y conversando con todos ustedes en persona. Mercedes, a ver, vamos a meternos en este tema que nos permite agarrar y actualizar la situación en Sudáfrica por varios lados, pero te quería plantear esto, a ver, como una primera consideración. ¿Tú lo ves como un cambio radical en el panorama político de Sudáfrica, esto que pasó? Sí, por varias razones. Primera, porque es un momento de o transformación o implosión para Sudáfrica. Así como están, no pueden seguir. Hay un desempleo del 32% entre la población en general, entre los jóvenes es más del 40%. Eso genera grandes frustraciones. El deterioro de los servicios ha redundado en tener apagones durante 8 o 10 horas al día. No hay ninguna empresa, ni grande, ni mediana, ni micro, que pueda funcionar así. Falta el agua. El sistema de salud pública, el agua corriente. El sistema de salud pública también está en deterioro. Y eso crea una gran frustración y un potencial para violencia que se ve en la altísima criminalidad, que es en el estilo, digamos, en las cifras de un país en guerra. Por ejemplo, Sudáfrica tiene 60 millones de habitantes y 22.000 asesinatos por año. Sin hablar de las violaciones, los heridos de bala y demás. Entonces, y en eso se ve en el descenso en los votos, digamos, la lealtad que se le tenía al ANC por haber sido el partido de Mandela y la liberación se ha horadado, se ha erosionado y han llegado apenas al 40% de los votos que les implica hacer alianzas. También es importante en el contexto africano que generalmente los partidos de la liberación se autoperpetúan en el poder. Ajá. Y si uno lo ve en los dos países más grandes vecinos, Zimbabue y Mozambique, no han tenido una elección ni limpia, ni democrática, ni pacífica, sino en los últimos 20, 25 años. Han sido fraudulentas y violentas y no se le permite a la oposición ganar. Y en cambio, en este caso, es importante que el partido tradicional de la liberación aceptó con dignidad su derrota y llamó a alianzas para salvar el país. Eso fue una aceptación sin más, o sea, sin inconvenientes, rápida, no hubo problemas en ese sentido o sospechas de que no se pudiera aceptar. ¿Era algo que se preveía también? Bueno, sí, las encuestas ya estaban dando eso, así que era una crónica anunciada. Pero en el momento en que el domingo 2 de junio la Comisión Electoral dio los números, el ANC lo aceptó. No es común eso en África. Lo aceptó y después tenían 15 días para ver cuál sería el plan de gobierno y decidieron astutamente llamar a un gobierno de unidad nacional. Ahí está. Cyril Ramaphosa sigue como presidente, pero decide hacer entonces una unión, justamente por no llegar a este 50% más uno que necesita, ¿no? Claro. Esto también lo hicieron en el 94.
en las primeras elecciones democráticas, cuando terminó el régimen del apartheid, Sudáfrica hizo un gobierno de unidad nacional que consiste en lo siguiente. Los partidos mantienen su independencia y su perfil, pero acuerdan ciertos principios básicos que todos comparten y dividen los ministerios y tienen, digamos que tienen un interés común en las políticas que van a desarrollar. Y entonces allí, digamos, se genera un interés común, digamos, están trabajando todos por el interés común, que era diferente hace 30 años de lo que es ahora. Y también con esto la ANC se evitó el tener que elegir entre los dos partidos radicales y radicalizados, populistas, escindidos de la ANC, y el segundo partido de oposición, que es un partido de centro liberal, la Alianza Democrática. Abrió las puertas y dijo, quien quiera venir a trabajar, podemos trabajar juntos. ¿Convocó a todos? Convoca a todos. Pero con tenemos que acordar principios básicos. Los dos partidos radicales, el EF de Julius Malema y el Umkhonto we Sizwe del expresidente Jacob Zuma, tenían como en sus manifiestos nacionalizar todo. Nacionalizar la tierra, los bancos, las aseguradoras, terminar con la independencia del Banco Central, con la salud privada, nacionalizar todo. Y en el caso del Umkhonto we Sizwe, todavía más era eliminar la Constitución, ir a un sistema parlamentario en vez de presidencial, darle mayor poder a los jefes tradicionales de las tribus y volver al derecho tradicional africano, que es un derecho eminentemente patriarcal y que se presta a muchos abusos. O sea, un partido con un manifiesto ideológicamente muy débil y de un etnofascismo pro-zulo, porque es el partido de los zulos, un partido étnico. Eso es muy peligroso. Y entonces esos propios partidos dijeron no, y también que se fuera Ramaphosa, esa era su condición porque es el enemigo número uno de Jacob Zuma, fue el que sacó a Jacob Zuma del poder. Y entonces dijeron no entrar al gobierno de unidad nacional, se autoexcluyeron y quedaron los partidos más centristas que pueden compartir otro tipo de principios. ¿Qué principios? A ver, para tener una idea de en dónde tienen puntos en común. La Constitución es sagrada. Ajá. La Constitución no se toca. Y esa Constitución que fue pensada, discutida a lo largo de 3 años y discutida en las fábricas, discutida en el campo, en las iglesias, en las universidades, con los mejores juristas internacionales y sudafricanos, esa Constitución es un modelo en el mundo entero, no se toca. La independencia del Banco Central no se toca. La propiedad privada también. Y la lucha contra la corrupción. Esas son otras. Y eso serían básicamente... Y después la lucha contra la pobreza y contra el desempleo y la criminalidad. Esos serían los principios básicos. Perfecto. Mercedes, antes de profundizar en algunos aspectos, entre otros, de ese contexto que mencionabas, ¿no? Que es lo que explica la caída en parte en los votos que tuvo el Congreso Nacional Africano. Quería preguntarte por un detalle que capaz que desde acá se mira con interés, o cuando miramos a África lo tenemos ahí muy presente, ¿no? Es interesante cómo la cuestión racial sigue marcando la política en Sudáfrica a 30 años, ¿no? Del triunfo de Mandela. ¿Qué rol tuvo en esta elección en particular? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo influye la cuestión racial en estas elecciones? Sí, digo por lo que yo mencionaba recién, ¿no? Bueno, este otro partido con el que se hace la alianza tiene una preponderancia de ciudadanía más vinculada, más de piel blanca, ¿no? Se lo asocia. También hay mala, digamos, tiene una imagen que no es justa, porque obtuvo el 22% de los votos. Los blancos son solo el 7% de la población. Por tanto, allí entre 7% y 22% hubo otras personas que los votaron. Claro. También representan mucho los intereses de lo que se llama the color, las comunidades color, que son los llamados mulatos, que también son otros 7 millones. Pero también hay mucho votante negro que los vota, sobre todo aquellos que viven en la provincia del Cabo, que hace 20 años está administrada por la DA, y es la provincia mejor administrada de todas. Entonces también allí los que viven allí saben que
las escuelas, los hospitales, las carreteras, el puerto, el turismo, todo funciona mejor en la provincia del Cabo. Entonces siguen votándolo. Y hay una migración permanente hacia la provincia del Cabo, de población rural que va a buscar trabajo o de profesionales que quieren una vida mejor, mejores escuelas y una vida con menos peligrosa que en la provincia de Gauteng, menos peligrosa que en Johannesburg, una migración interna permanente a esa provincia porque está a la vista que está mejor administrada. Pero siempre, y antes del COVID, estaban volviéndose realmente un partido multirracial. El presidente del partido era negro, tenían una cantidad de diputados negros preparados, profesionales, muy inteligentes. Varios intendentes en Pretoria y en Johannesburg también eran negros, pero lamentablemente no supieron manejar eso y transformarse en un partido realmente multirracial, y empezaron, sobre todo dos líderes, hace como un autosabotaje que no se comprende, porque subieron del 15 al 22% de votos y de repente los líderes negros encontraron que no podían subir más o empezaron a quejarse de racismo, particularmente en dos líderes, y empezaron a abandonar el partido. Y ahí se quedó estancado en el 22% de los votos. Y eso ha sido una lástima y un mal manejo de sus políticas internas. Pero tampoco es justo decir que representa solo a los blancos o los intereses de los blancos cuando... Por eso que señalaba, ¿no? Con un 22% de votos. Ni en sus manifiestos hay algo así. También allí hay mala información, y lo que se vio en esta elección también es la influencia rusa. La que se llama de fake news, los websites y con información falsa sobre ese partido y sobre los otros y en pro del partido de Zuma, y websites que los expertos dicen está claro que esto viene de los rusos. Y también la mina de manganeso, que es propiedad tanto de los rusos como en parte de la ANC, saldó todas las deudas de la ANC y empezó a apoyar fuertemente la campaña cuando vieron que se iban a menos del 50%. Pero hay mucha desinformación también en ese sentido, de decir, se va a volver al apartheid. Claro. Lo cual es absurdo, porque en la provincia del Cabo, que hace 20 años está administrada, no hay nada de eso. ¿Cómo es ese? Lo hemos hablado en otra oportunidad, pero dado que justo estamos comentando este contexto, ¿cuánto pesa en la sociedad sudafricana hoy en día el tema racial? O sea, ¿cómo lo ves a nivel de debate público, efectivamente? Por esto que señalabas, ¿no? Estas cosas que se ven en los propios partidos, el hecho de que hubiera un partido que se estaba conformando como multirracial. Digo porque nosotros le perdemos desde acá capaz la pista, y es un dato importante para cómo se vive en la sociedad sudafricana. Yo creo que es más manipulado y utilizado con fines políticos que lo que se ve en la vida diaria. Yo creo que una cosa es lo que se dice en el Parlamento o en los mitines políticos o en las redes sociales, y otra cosa es lo que se ve en la vida cotidiana. Y si bien sigue habiendo incidentes raciales, también ahora estamos viendo cómo está surgiendo el factor étnico con el partido de Umkhonto we Sizwe, del expresidente Jacob Zuma, que es un partido de filiación Zulu. Y los Zulus son 22% de la población. Y este partido es una facción armada, es una facción, como decía, con un manifiesto populista y de tipo de volver al derecho tradicional africano, y eso también es igualmente peligroso. ¿Qué proporción de votos obtuvo, dijiste? Es muy interesante porque el partido fue fundado por el expresidente Zuma en diciembre del 23, y a los 6 meses, ahorita, nuevito, y a los 6 meses obtuvo el 15% de los votos. Ahora, también es cierto que tiene una matriz Zulu, y los Zulus son 22% de la población. Creo que son en total, son 12 millones en la provincia. Así que vos decís, el tema racial se utiliza políticamente, sí, pero acá lo que ves es otro tipo de segregación que tiene que ver con etnias. Exacto. Y ellos se consideran dueños de la provincia de KwaZulu-Natal, porque allí son la mayoría.
Y eso también y implica un problema para la ANC porque realmente KwaZulu-Natal, la provincia, controla la yugular económica del país, porque controla los puertos de Durban y de Richards Bay, que son fundamentales para exportar todos los minerales, controla la carretera N3 que llega hasta el puerto de Maputo, porque donde también Sudáfrica exporta. Cada día en la carretera N3 transitan 800 camiones cargados de carbón y de ferromanganeso, de níquel, hacia Maputo, sin hablar los que van a Durban y Richards Bay. Y ya en un momento, en el 21, que cuando una jueza negra mandó a Jacob Zuma a la cárcel por desacato a los jueces, y KwaZulu-Natal estalló en unos motines gigantescos. Cortaron la carretera, pararon los puertos, incendiaron fábricas, saquearon supermercados y shopping mall. Aquello se extendió a Johannesburg. O sea, los puntos económicos fundamentales, murieron 350 personas, incendiaron camiones en las carreteras. O sea, durante una semana fue un saqueo y una violencia alucinante hasta que el presidente Ramaphosa mandó el ejército a parar con esta violencia. Entonces ya hay un ejemplo de lo que son capaces de hacer. Enseguida, después de la pausa, profundizamos, Mercedes, en también este contexto que comenzaste describiendo, ¿no? Esta situación que se da con nivel de desempleo, con lo que tiene que ver con las inversiones y demás, cifras de seguridad que comentaste. Vale la pena poner el foco ahí también para acercarnos a esta realidad de Sudáfrica. Enseguida continuamos con Mercedes Ayagues, periodista uruguaya radicada allí en Sudáfrica. Hoy aquí en Perspectiva nos estamos trasladando a Sudáfrica, a la situación de ese país. Allí en Sudáfrica, el partido que llevó a la presidencia a Nelson Mandela y que gobierna desde hace 30 años el país, una de las potencias emergentes, sufrió días atrás una derrota electoral que lo llevó a conformar una coalición para poder formar gobierno. Es un cambio radical que además tiene un significado cultural importante y sobre eso es que estamos conversando con Mercedes Ayagues, periodista uruguaya radicada en Sudáfrica, con quien hacemos aquí en Perspectiva las columnas de Mirando a África. Mercedes, mira, tengo algún mensaje en ese sentido de sorprendidos un poco con algo que dijiste al pasar en el comienzo, ¿no? Hablando de la situación, vos decías, bueno, esto es un cambio político porque si no, África implosiona por una cantidad de situaciones que describiste que a más de un oyente le sorprendió. Ese contexto. Mencionaste, por repasar algunos datos, en el caso de los jóvenes, el desempleo en los jóvenes, 40%. ¿Cuál es el problema ahí en general? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que volver, vamos a mirar un poco para atrás. La primera presidencia, la presidencia de Mandela y la que le siguió de Thabo Mbeki, ahí hubo realmente avances de todo tipo en eliminar, reducir la pobreza, generar empleo y demás. Fueron los años buenos con políticas buenas. Después vinieron 2 presidencias de Jacob Zuma, que instituyó el saqueo generalizado. Uh-huh. O sea, el robo generalizado, lo que llama ¿Qué año estás hablando ahí para ubicar a los oyentes? Y espérate, Mandela fue del 94 al 98, Mbeki del 98, como del 2000, al 2000, como del 2007. Y fueron 2 presidencias, en las cuales se estableció lo que en Sudáfrica se llama la captura del Estado, en la cual el Estado era visto y usado para enriquecer a la gente de la ANC uh-huh. y sus partidarios. Pero un saqueo generalizado en el cual se comían los presupuestos de las paraestatales y demás sin llegar a entregar los servicios o a mantener los servicios necesarios. Después hubo mala administración por otra política nefasta que se llama cadre deployment, en el cual los puestos de ejecutivos y también se llenaron las paraestatales, los ministerios, los municipios y demás de gente cuyo principal mérito era tener la tarjeta de miembros del partido, a todos los niveles. Y muchos de ellos también se dedicaron al saqueo generalizado para ellos y sus grupos. Y así fue como la aerolínea
South African Airways, que era la mejor aerolínea de Sudáfrica, entró en bancarrota. Los trenes de pasajeros no funcionan más. La compañía de electricidad dejó de mantener las plantas y empezaron esos apagones de 8 a 10 horas. Lo hemos sufrido en alguna oportunidad para hacer el contacto incluso contigo, ¿no? Sí. Por ejemplo, de algo que sonaba raro, pero vos nos decías, no, a tal hora no puedo porque tengo un corte programado, por ejemplo. ¿Qué tan habituales son? Durante 3, 4 años hemos vivido así. El corte variaban por barrios, era de 5 de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de 2 de la tarde a 5 de la tarde y de 9 de la noche a medianoche. Y eso decís es porque no habían dejado de invertir en generación. Exacto, y también privilegiaban el carbón en vez de la energía solar y eólica, porque también están las mafias del carbón que querían justamente mantener eso. Pero se llegaba a extremos en el cual mandaban de las minas de carbón los camiones con carbón de alta calidad y por el camino lo trasvasaban a otros camiones, pero eso está filmado, y mandaban el carbón de calidad inferior a las plantas que se van deteriorando con ese carbón, y el otro era exportado hacia el puerto de Maputo por esas mafias. Y también falta de mantenimiento. Y también los técnicos empiezan a ir en esa situación. Y eso fue en general con los trenes, los puertos también que funcionaban bien. Ha habido un deterioro general en la producción y en el transporte en todas las áreas. También porque era más importante el robo generalizado, la captura del Estado, que mantener los servicios, la infraestructura y el mantenimiento. Entonces, esa presidencia, las dos presidencias de Jacob Zuma fueron nefastas. Ramaphosa entró con un discurso de mejorar las cosas. Ahora, y buscó una alianza con el sector privado. Hace 6 meses, primero, se les permitió a las fábricas, a las minas y demás, producir energía solar y eólica para sus operaciones, y si les sobra, vendérselas a la compañía eléctrica. Ajá. Y eso realmente ahí se empezó a ver, en 6 meses empezaron a disminuir los apagones. Pero eso implicó una mudanza de política, oponerse a las mafias del carbón y dejar al sector privado que actúe. Porque la ANC, no te olvides, los cuadros de la ANC se formaron en la Unión Soviética y en la Alemania del Este, y tienen unas ideas muy antiguas de que todo tiene que ser obra del Estado y pertenecer al Estado, y el sector privado no darle demasiada ni prioridad ni independencia. Entonces, hasta ahora no se les permitía generar energía solar, pero en cuanto se les permitió, se pusieron al mango, y la situación mejoró muchísimo. ¿Qué pasa con otro tipo de inversiones, por ejemplo? Porque lo atábamos antes al empleo también, ¿no? ¿Qué pasa con el clima de negocios, digamos, en Sudáfrica de alguna forma? Teniendo en cuenta este panorama que estás describiendo. Y que hay poca inversión. Los inversores llegan, ven los problemas que hay para llevar las mercaderías al puerto o para exportar o para lo que sea, y también porque como los sindicatos fueron parte del gobierno de unidad nacional desde el 94, Sudáfrica tiene una cantidad de leyes laborales muy burocráticas, muy complicadas, muy pesadas, que eso disuade a los inversores. Miran a África y dicen, nos vamos a Etiopía, nos vamos a Tanzania, nos vamos a otros países que también tienen muchísima necesidad de empleos y que facilitan contratar sin tanta burocracia, sin tantos salarios relativamente altos para lo que es el contexto africano. Entonces, eso tampoco ayuda a atraer inversiones. Claro. Y el sistema educativo se ha deteriorado. La mayor parte, yo creo que el 70% de los chiquilines de 10 años no son capaces de leer con comprensión del texto de lo que están leyendo, de lo que son los libros de texto. Y lo mismo pasa con la matemática y con la ciencia. Entonces también no hay una fuerza de trabajo competente en lo que se necesita hoy en día. Estaba mirando a propósito de ese mensaje que nos decía este oyente con esta situación que habías descrito. En niveles generales, la economía, ¿cómo viene, digamos? Sin números exactos, pero para tener una idea, por ejemplo, niveles de pobreza, sino que nos permitan situar en la situación concretamente que está el país. El 50% de la población, que es fundamentalmente población negra, vive en la pobreza. Y hay
hay desnutrición infantil, viste que era una cosa que no existía antes. Y lo que lo salvó a Sudáfrica ha sido todo el boom de los minerales, porque tiene de todo. Y tiene los minerales necesarios también para la economía verde. Entonces, y también India y China tienen un apetito voraz por el carbón. Y más el níquel, el cobre, ferromanganeso, platino, tiene de todo. Y eso es lo que lo ha salvado. Pero eso no genera, las industrias extractivas no generan muchos puestos de trabajo. Claro. Bien, está bien claro, Mercedes, el panorama. Bueno, vos decías en el bloque anterior la lectura positiva y negativa, digamos, del resultado electoral para lo que había decidido para la ANC. Vos decías como un aspecto positivo que había reconocido rápido, ¿no? Ese tropezón en las urnas, lo que había significado, en relación también al contexto. Y bueno, y este llamado entonces a un gobierno de unidad nacional. ¿Qué perspectivas hay entonces ahora en esta nueva era? ¿Cómo la ves? También quería apuntar que las elecciones fueron pacíficas, limpias y democráticas. No es lo habitual en África. El único partido que protestó fue el partido de Jacob Zuma, el Mkhonto we Sizwe, MK, diciendo que ellos habían ganado las elecciones y que y lo iban a llevar al tribunal, pero no dieron ninguna pruebas y finalmente se han quedado callados con eso. Pero eso también es importante, y el apoyo que se le dio a la comisión electoral de todos los partidos. Cuando Jacob Zuma en un momento entró el sábado y amenazó a los de la corte a decir que los zulus podrían insurreccionarse porque habían ganado y les estaban robando la elección, todos los partidos políticos apoyaron a la corte y dijeron no va, por este camino no. Y eso es importante. También ahora que el ANC haya aceptado entrar en el gobierno de unidad nacional con lo que eran sus adversarios, que los pintaba durante la campaña, también decían, si gana la Alianza Democrática vamos a volver al apartheid, y ahora son socios. Eso también es un clima de madurez política y de adaptación política, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa y cuánto dura también. Tienen 4 años para... Tienen que convivir 4 años, sí. O se puede romper la coalición, lo que está sugiriendo es eso. Es posible. También ahora se dividen los ministerios, entonces todos los partidos que entran al gobierno de unidad nacional van a tener acceso a ministerios y van a poder incidir en el manejo de la vida nacional en las distintas esferas. Y eso es bien interesante. O sea, es un momento nuevo y lo bueno de esto es que Ramaphosa fue uno de los constructores del gobierno de unidad nacional en el 94, uno de los negociadores de la Constitución, de los acuerdos y del gobierno de unidad nacional. Así que experiencia en eso tiene, y que lo hayan mantenido como presidente por el momento es alentador. Y después yo creo que se verá lo que pasa. No hay nada escrito, nadie tiene el don de la profecía, pero hay esperanzas de que salga, digamos, que no sea una implosión, sino una transformación. Lo que es preocupante es el nivel de abstención. Eso te iba a preguntar, nos quedó ese dato de lo que fue la elección en sí. Sobre todo un alto porcentaje de ausentismo, de abstención en los jóvenes, ¿no? Porque no se registran. Como ni el registro electoral ni el voto es obligatorio, como es en Uruguay y en tantos países latinoamericanos, sucede que la gente que está desilusionada del sistema político, de los partidos, de la democracia, si son jóvenes no se registran, y si están registrados no votan. ¿Cuántos votaron en estas elecciones? 16.3 millones. Pero en realidad el número es apenas el 60% del universo de votantes registrados. Son casi 28 millones. O sea, votaron 16 millones, pero hay 28 millones registrados. Pero eso es para la historia de Sudáfrica eso es poco. Es muy poco. Digo porque comparado con otros países capaz que tienen voto voluntario también, capaz que no suena tan poco, pero vos decís, para la propia historia de Sudáfrica, eso es una cifra baja. En cada elección hay más ausentismo. Y en cada elección menos, y a medida que las nuevas generaciones cumplen 18 años, menos se registran. Entonces, esos 16.3 que votaron son apenas 40% de los votantes potenciales, porque en el último censo estima que hay 43 millones de personas mayores de 18 años. ¿Cuántos se han registrado de ellos? Claro. Menos de casi 28 millones.
Entonces, las nuevas cohortes cumplen 18 y ni se molestan en registrarse, ni en ese momento ni después, ni se molestan en ir a votar. Y eso es muy preocupante porque cuando vemos lo que las encuestas del Afrobarómetro están dando ya hace 3, 4 años, que 7 de cada 10 encuestados apoyarían un régimen autoritario, no democrático, sin elecciones, si este régimen solucionase los problemas de pobreza, desempleo y criminalidad. O sea, y eso también lo vemos en Latinoamérica. Sí, claro, una visión absolutamente pragmática de solucionar los problemas y el valor de la democracia entonces totalmente devaluado, digamos. Y si las democracias no solucionan los problemas o no resuelven algunas crisis de desigualdad, de pobreza, de inseguridad y de generación de empleo, pues van perdiendo el valor, su valor o el favor de los votantes. Y eso es preocupante, es una cosa que el Gobierno de Unidad Nacional quiere revisar. Bueno, te iba a preguntar eso, ¿cómo se dio la campaña? Por ejemplo, ¿los partidos miraban al público más joven, trataban de convocarlo de alguna manera? Sí, pero sí trataban, a veces con más aciertos que otros, ¿no? Tratando de ir con los influencers y con social media, claro, ¿no? Y demás. Es cierto también que, por ejemplo, el partido probablemente que tenga más jóvenes sea el de Julius Malema, pero que es un partido radical, que ha hecho también seguidores entre los estudiantes, pero que está perdiendo. Se han puesto tan radicales que de tener el 12% de los votos, ahora están con 8%. Entonces también se ve que no se están creyendo todos los mensajes populistas y radicales, pero tampoco están votando por otros mensajes más centristas. Y eso es algo que todos están conscientes de que es un problema, ¿no? Y que tienen que empezar a ver por qué hay esa falta de adhesión al voto. Mercedes Sayagues, un placer como siempre recibirte en estudios y bueno, capaz que te quedas unos días más, ¿no? Sí, capaz que nos da para hacer otra columna acá, ¿así? Sí, ¿Te parece? Me parece. Más cerquita. Sí. Mirando a África, pero más cerquita. De acuerdo. ¿Retomamos el diálogo en cualquier momento? Porque vinieron incluso preguntas de los oyentes, así que después las trasladamos, las procesamos y vemos cómo le damos forma entonces a esa próxima columna que nos acerque un poco a esa realidad sudafricana. Muy bien, siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, Mercedes.